Bueno, entonces para el funcionamiento de mi programa he decidido remitirme desde la primera clase que construí, que es un nodo, pues ya que funciona bajo árboles, ¿no? Entonces tiene un nodo, tiene la información que contiene el padre y una lista de hijos. No va a tener no va a tener un nodo a la izquierda y uno a la derecha, ya que las producciones pueden tener una o más producciones, una a n producciones. ¿Listo? Entonces continúo con mi árbol de gramática, que pues a diferencia de uno normal, aquí lo que hago es, por ejemplo, agregar la información y una vez se haya agregado el nodo root, entonces agrego la información, pero buscando a un nodo que ya exista. O sea, si no hay un nodo que ya esté, no va a agregar la información. Esta información se busca solamente con nodos no terminales. Perdón, con información que el nodo tenga alguna información no terminal. En este caso, por ejemplo, de la palabra nt va a buscar la t en mayúscula, por ejemplo. Sí. Entonces va a agregar o va a buscar nodos que tengan esa información en mayúscula y las va a agregar. Eh, bueno, esto de particular lo vamos a ver más adelante. Y bueno, bueno, también para buscarla pues se hace de forma recursiva con tres parámetros desde donde estoy buscando la información que estoy buscando y el node searching, que sería como una variable auxiliar para asignársela cuando encontremos al nodo que estamos buscando. Listo, entonces continuamos con producción. Producción pues va a tener un símbolo no terminal y una lista de símbolos que produce esta producción. Aquí también está el método añadir una producción al árbol, que lo que va a hacer es pues eso, ¿no? Agregarla al árbol simplemente. MyGrammar sí contiene entonces todos los elementos pues, de una gramática: el símbolo inicial axiomático, los símbolos terminales, no terminales, las producciones, que ya vimos que es una producción, y el árbol como tal. Esta variable level es como un indicador de qué tan profundo estamos llegando en el árbol. Entonces es un indicador, pero entonces no es del todo cierto, porque cada vez que yo agrego un elemento de la producción al árbol, me aumenta esta variable, pero eso no quiere decir que esté. Por ejemplo, hay digamos dos producciones que están al mismo nivel, pero entonces con esta variable level no puedo saberlo, no es 100% fiable. Listo, entonces tenemos el método añadir primera producción. Esto lo que va a hacer es añadir al árbol, pero elimina la producción que contiene el símbolo inicial axiomático. Entonces, ¿qué hago? Busco primero cuál es la producción que tiene el símbolo inicial axiomático, la añado al árbol porque va a ser el nodo root, y luego borro esta producción. Listo, una vez que añado la primera producción, debería hacer push. ¿Qué es lo que hace push? Con las producciones restantes va a va a añadir el resto de producciones al árbol, una vez pues obviamente eliminada la producción que tiene el símbolo inicial axiomático. Entonces pues se debe ejecutar en orden, primero este y luego este, para que se agregue de manera correcta. Buscar símbolos no terminales. Bueno, esto lo hice con el fin de más o menos verificar la gramática. Por ejemplo, que vamos a verlo aquí en el ejemplo. Por ejemplo, que dentro de las producciones hayan símbolos no terminales. Y dentro de las producciones, que sería esto de acá,
pues que hayan símbolos tanto terminales como no terminales. Entonces esto me va a volver un true o un false si la producción, digamos, cumple con esos parámetros. Aquí pues hace toda esa búsqueda dentro de las listas que ya tenemos acá, ¿no? Entonces ya tenemos una lista de producciones y me baso en los símbolos terminales y no terminales para buscar. O sea, buscar entre listas, más o menos sería la cuestión. Listo. Entonces para probar lo que sería el árbol, pues aquí lo tengo, ¿no? Añado producciones y voy mirando. Aquí el nivel pues está quemado bajo las estimaciones que pues lo lógico, que no podría agregar un nivel del árbol. Y aquí tengo el test de mi gramática. Entonces, en principio, pues aquí tengo, bueno, los símbolos terminales, los símbolos no terminales, las producciones. Pero en principio este árbol, o mejor dicho, esta gramática tiene pues ciertas limitaciones, ¿no? La primera sería es que no puedo agregar digamos, impares, o sea, que yo no puedo agregar aquí que una producción no tenga solamente una producción, valga la redundancia. Entonces, mejor dicho, que un símbolo no terminal solamente haga una producción. Eso no se puede dar, al menos de forma lógica, ya que entonces, al momento de agregarlos, lo estoy agregando de forma que busco un nodo no terminal, y si ese no terminal ya tiene más de dos hijos, entonces no va a agregar otro hijo. Es decir, que si yo por ejemplo voy a agregar aquí la palabra, perdón, tomo de la producción, tengo este árbol, ¿no? Este es el árbol principal, y voy a agregar, voy a utilizar mi producción A. Lo lógico sería que empezar a agregar acá, pero entonces ya tengo la limitación de que si no hay dos, si este nodo ya tiene dos hijos, entonces que lo agregue a este de acá, mejor dicho, un nodo hoja. Esa entonces sería por parte de la limitación que tiene. Ahora pues para validar una letra, perdón, sí, para validar símbolos no terminales, o sea, si una palabra pertenece o no pertenece a este lenguaje, tendría que, bueno, primero genero mi primera producción y luego, como ya lo había mencionado, hago push. Pero entonces vamos a probar, por ejemplo, con este. Agrego mi primera producción y luego hago push. Listo. Entonces tengo, aquí está el árbol. Entonces tengo a S que estará en nivel 0, a A que en el nivel 1, X en el nivel 2, XY y X en el nivel 3. También se hace con el acarreo de pues tal cual como se debería hacer. Esto lo hace automáticamente el árbol, o sea, toma los símbolos no terminales y los agrega a ese nuevo nodo que voy a agregar cada vez que hago push, utilizando las producciones, por supuesto. Entonces, bueno, si queremos validar una palabra, aquí lo tengo, es get, el método se llama getParticularTree, que me va a devolver el árbol particular de esa palabra. ¿Cómo hace esto? Entonces vamos aquí a volvernos un poco. Dentro de mi árbol tengo un método que se llama getParticularTree, que lo que hace es devolvernos por cada padre que tenga el nodo. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí XY, ¿sí? Entonces, una vez que encontré este nodo, busco los padres que tiene. Entonces me va a volver XY, XT, A y S. Ya teniendo esa lista, lo que hago es devolverla, pero de forma inversa, pues porque no es lógico que empecemos por acá y terminemos acá, no. Empezamos desde el símbolo inicial axiomático y hasta llegar a la palabra requerida. Entonces, en mi gramática, aquí estoy, esa lista que me devuelve el árbol, la recorro de forma contraria. Listo, entonces
¿Dónde están las pruebas? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, get particular tree, si no está la palabra, que en este caso estoy buscando x, x, y, pues no me va a volver nada. Pero si vuelvo a buscar, por ejemplo, la palabra XY, que ya vimos acá que pues sí es una palabra que genera esta gramática, entonces vamos a volver a correr. Okay. Listo. Entonces aquí nos va a devolver ese árbol de derivación particular que tiene esa palabra, o sea, cómo llegamos a esa palabra. Ya pues como lo explicaba, entonces esto es se hace de forma como inversa, ¿no? Y bueno, ya si queremos validar palabras, porque por ejemplo la palabra que yo tenía acá escrita que era xxy, si no estoy mal, ¿sí? Esta palabra sí la genera el lenguaje, sin embargo no está dentro del árbol. Para poder validar palabras más largas, pues debo darle otra vez push al árbol, que lo que va a hacer es nuevamente agregar estas producciones al árbol. Entonces lo vemos acá en la imagen. Este es el árbol de forma lógica que genera si le damos solamente una vez push, pero este sería el árbol de forma lógica si le diéramos otra vez push. Entonces aquí pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Si este no ya tiene dos hijos, entonces no va a volver a agregar a ese nodo, sino va a buscar el primero que encuentra acá. Pues si empezamos desde la raíz, el primer nodo que va a encontrar es este. Una vez encuentre ese nodo, entonces va a agregar estos nuevos elementos que sería pues la nueva producción o el push que estoy haciendo. Ya como le dije, pues también la producción que tiene el símbolo inicial axiomático se borra y por eso entonces este sería el nuevo árbol que genera. Entonces vamos a verlo acá. Aquí está entonces S, A, X, T, que pues si vemos son los mismos elementos que están aquí en la imagen, pero pues no están organizados de forma lógica. Pero sin embargo, si nos damos cuenta que hay una palabra, yo por ejemplo busqué XXY, entonces nos está devolviendo el árbol de derivación particular. Ya vemos que esta palabra sí pertenece al lenguaje, entonces hago lo mismo, ¿no? Entonces llegué a este nodo y me devuelvo por los nodos padre que tenga ese hijo. Entonces aquí está, empezamos en A, no, perdón, empezamos en S, luego nos vamos a A, luego nos vamos a XA, luego a XXT y luego llegamos a XXY, que sería la palabra solicitada. Entonces pues por parte sería esa la limitación que tiene el programa, que pues tengo que darle push cada vez que quiera pues validar una palabra más larga de la que ya está en el árbol. Y pues eso sería todo.